Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro. La pregunta más grande de la humanidad: imagina que contemplas el infinito cielo nocturno. Un profundo manto aterciopelado, salpicado de miríadas de luces parpadeantes. En este vasto cosmos resuena una pregunta que ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. El gran pensador Arthur C. Clarke lo formuló una vez de manera muy acertada. Existen dos posibilidades: o estamos solos en el universo, o no lo estamos. Ambas opciones son igualmente aterradoras. Detengámonos un momento y comprendamos la magnitud de esta afirmación. Haz un cálculo conmigo. Se estima que hay alrededor de 200.000 millones de galaxias, y cada una alberga en promedio 100.000 millones de estrellas. Si multiplicas estas cifras inconcebibles, obtienes una suma que supera con creces el número de granos de arena en todas las playas de nuestra Tierra. Estadísticamente, parece casi imposible que nuestro pequeño planeta azul sea el único lugar donde la vida, y mucho menos la vida inteligente, haya florecido. Y sin embargo, cuando escuchamos, cuando observamos, parece no haber nadie. Esta profunda paradoja llevó al físico Enrico Fermi, en un almuerzo en 1950, a formular la famosa pregunta: ¿dónde están todos? Desde ese conciso momento, nosotros, como humanidad, buscamos una respuesta. Desarrollamos teorías, miramos a través de telescopios cada vez más potentes y enviamos mensajes al espacio. Pero cada explicación potencial que encontramos parece arrastrarnos más profundamente a una espiral de tensión intelectual e inquietud existencial. Es posible que la respuesta que nos espera sea aún más fascinante y aterradora de lo que podemos imaginar. Capítulo 1. ¿Por qué la vida debería ser probable? Imagina por un momento la infinita oscuridad del cosmos. Una cortina de terciopelo bordada con innumerables puntos de luz. Cada uno de estos puntos, que percibimos como una estrella en el cielo nocturno, es un sol lejano. Una enorme esfera de gas incandescente que irradia luz y calor a su entorno. Nuestro propio Sol es solo una de esas estrellas. Una estrella bastante promedio en uno de los brazos exteriores de nuestra galaxia natal, la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea misma es solo una pequeña parte de una imagen mucho más grande. Los astrónomos estiman que en el universo observable para nosotros hay más de 200.000 millones de galaxias. 200.000 millones de islas de luz, cada una de ellas hogar de cientos de miles de millones de estrellas. Deja que esta cifra te impacte por un momento. Por cada brizna de hierba en una amplia pradera, por cada grano de arena en una playa interminable, hay toda una galaxia por descubrir ahí fuera. En este océano cósmico de estrellas, los científicos han comenzado a buscar planetas que orbitan alrededor de estos soles lejanos. Y lo que han encontrado supera todas las expectativas. Hoy se cree que los planetas no son la excepción, sino la regla. Casi cada estrella, al parecer, está acompañada por una familia de planetas. Y entre estos innumerables planetas hay una categoría especial que nos fascina sobre todo. Los planetas similares a la Tierra. Mundos de roca que se encuentran en la llamada zona habitable, alrededor de su estrella. Esa distancia perfecta en la que no hace demasiado calor ni demasiado frío. De modo que podría existir agua líquida en la superficie. Las estimaciones varían. Pero incluso los cálculos más conservadores conducen a una conclusión asombrosa. Solo en nuestra Vía Láctea podría haber decenas de miles de millones de estos mundos potencialmente habitables. Si multiplicamos eso por el número de galaxias, estamos hablando de billones de planetas que podrían ser similares a la Tierra. Billones de escenarios en los que el espectáculo de la vida podría haber surgido. Los científicos han intentado plasmar esta probabilidad inconcebible en una especie de experimento mental, a veces llamado la ecuación de Drake. Plantearon una serie de preguntas. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? ¿En cuántos de esos planetas existen las condiciones adecuadas para la vida? ¿En cuántos de ellos se desarrolla realmente la vida? ¿Y en cuántos de ellos surge vida inteligente? Cada respuesta, incluso si solo podemos estimarla, reduce el número total. Pero incluso si se hacen suposiciones pesimistas para cada paso, al final queda una cifra mayor que 1. A esto se suma el factor tiempo. El universo tiene aproximadamente 13.8 mil millones de años.
Un lapso de tiempo casi infinito en el que las estrellas nacieron, formaron sus planetas y volvieron a desaparecer. Miles de millones de años en los que los componentes básicos de la química, carbono, hidrógeno, oxígeno tuvieron tiempo de unirse en estructuras más complejas. Es un lapso de tiempo tan vasto que los eventos raros y aleatorios que conducen al surgimiento de la vida se vuelven casi inevitables. Estadísticamente, basándonos en los números puros y el tiempo disponible, el universo debería rebosar de vida. No deberíamos estar solos. El gran y silencioso cielo nocturno debería ser en realidad un coro de innumerables voces. La expectativa de encontrar signos de vida no es, por tanto, una mera fantasía, sino una consecuencia lógica de lo que sabemos sobre el cosmos. Y sin embargo, reina un gran silencio. Con toda esta inmensidad cósmica, es natural que comencemos nuestra búsqueda donde estamos, en nuestra propia y maravillosa Tierra, y en los profundos ecos de su propio y enigmático pasado. Capítulo 2. La búsqueda en vano. Imagina que estás en un campo amplio y abierto en una noche clara y sin luna. Sobre ti se arquea el cielo, un mar infinito de estrellas centelleantes. Es una vista que ha fascinado a la gente desde siempre y ha inspirado una de las preguntas más profundas. ¿Estamos solos? De esta profunda necesidad humana de conexión, de una respuesta desde la oscuridad, nació uno de los mayores esfuerzos científicos de la era moderna. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI. Esta búsqueda no es un grito fuerte y excitado al espacio. Es más bien una escucha paciente, casi meditativa. Durante más de 60 años, los astrónomos han dirigido enormes radiotelescopios, como gigantescos y sensibles oídos, hacia el cosmos. Escuchan el suave susurro del universo, el eco del Big Bang, el pulsar de estrellas lejanas. Y en medio de esta sinfonía cósmica, buscan una única y diminuta anomalía. Una nota que no fue compuesta por la naturaleza. Una señal que lleve la inconfundible firma de la tecnología. Un patrón, una estructura. Un latido artificial en el vacío. Es una búsqueda impulsada por una profunda esperanza. La creencia de que, en algún lugar ahí fuera, otra civilización también mira al cielo y envía una señal. En todas las décadas de escucha paciente, hubo un momento que hizo latir más fuerte los corazones de los investigadores. Sucedió en una noche de verano de 1977. Un radiotelescopio llamado Big Ear en Ohio registró una señal tan fuerte, tan clara y tan diferente a todo lo que se había oído antes. Era una señal de banda estrecha. Exactamente el tipo de transmisión que se esperaría de una tecnología avanzada. Duró solo 72 segundos. Un fugaz momento en el tiempo cósmico. Cuando el astrónomo Jerry Eman revisó más tarde los datos impresos, quedó tan asombrado que rodeó con un círculo la secuencia de caracteres en el papel y escribió al lado una sola palabra. ¡Wow! La señal ¡wow! Se convirtió en leyenda. Fue el candidato más prometedor hasta la fecha para un mensaje extraterrestre. Inmediatamente, los astrónomos volvieron a apuntar sus telescopios al mismo punto del cielo, llenos de expectación por volver a oír la señal, por confirmarla, quizás incluso por descifrar un mensaje en ella. Pero no oyeron nada. El lugar de donde había venido la señal permaneció en silencio. Buscaron durante semanas, meses, años. Otros telescopios de todo el mundo se unieron a la búsqueda. Pero la señal nunca se repitió. Fue como una única palabra clara, susurrada desde la oscuridad y luego engullida para siempre por el silencio. La euforia inicial dio paso a una profunda y persistente decepción y a un misterio aún mayor. Hoy, la búsqueda es más exhaustiva y avanzada que nunca. Proyectos como Breakthrough Listen, equipados con los instrumentos más sensibles que la humanidad ha construido, escanean millones de estrellas en miles de millones de frecuencias. Las capacidades tecnológicas han crecido exponencialmente y podemos percibir señales inimaginablemente débiles desde los rincones más remotos de nuestra galaxia. No solo buscamos ondas de radio, sino también rastros de megaestructuras, enormes construcciones artificiales que una civilización podría erigir alrededor de su estrella, o los delatores destellos de luz de láseres utilizados para la comunicación interestelar. Y el resultado de todos estos esfuerzos, de esta búsqueda paciente de décadas con oídos y ojos cada vez mejores. Nada. Un silencio absoluto y ensordecedor. El cielo permanece mudo.
No hay señales artificiales que se destaquen del ruido de fondo. No hay rastros de gigantescos proyectos de ingeniería que oscurezcan la luz de estrellas lejanas. Y a pesar de innumerables informes e historias, no hay ni una sola prueba científicamente confirmada de una visita a nuestro planeta. El gran vacío silencioso del cosmos parece simplemente ignorar nuestra pregunta. Detengámonos un momento en este pensamiento. La esperanza da paso lentamente a una sensación de malestar. La tensión inicial de la búsqueda se ha transformado en una silenciosa decepción, que ahora se convierte en una pregunta más profunda e inquietante. Si el universo es tan vasto, lleno de estrellas y planetas, ¿por qué está tan silencioso? Este silencio no es una calma pacífica y suave. Se siente lentamente como una respuesta, pero una cuyo significado aún no entendemos. Pende pesadamente en el aire cósmico y nos deja con una creciente premonición que nos hace temblar en silencio. La búsqueda continúa, pero con cada año silencioso que pasa, el enigma no se hace más pequeño, sino más grande y apremiante. Capítulo 3. La hipótesis de los primogénitos. Después de haber considerado el vertiginoso vacío y las enormes escalas de tiempo del universo que hacen tan tangible la paradoja de Fermi, adoptemos ahora otra perspectiva, quizás igualmente profunda. Una idea que es a la vez humilde y está llena de una silenciosa esperanza. Imagina por un momento que la respuesta a la pregunta, ¿dónde están todos?, no es que estemos solos o que hayamos sido ignorados, sino algo mucho más simple. Somos los primeros. Esta idea, conocida como la hipótesis de los primogénitos, sugiere que la vida, especialmente la vida compleja e inteligente, es una recién llegada a escala cósmica. Nuestro universo, por inimaginablemente antiguo que nos parezca con sus 13.8 mil millones de años, quizás acaba de entrar en la era en que las condiciones para civilizaciones como la nuestra están realmente maduras. Desarrollemos suavemente este pensamiento. Las primerísimas estrellas que se encendieron después del Big Bang estaban compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio, los elementos más ligeros. Los componentes básicos de la vida tal como la conocemos: carbono, oxígeno, nitrógeno y los materiales de los que están hechos los planetas rocosos como nuestra Tierra, silicio, hierro, magnesio, aún no existían. Estos elementos pesados tuvieron que ser forjados primero en el corazón de las estrellas y en las ardientes explosiones de las supernovas. Se necesitaron varias generaciones de estrellas, que vivieron y murieron, para enriquecer lentamente el universo con el polvo del que más tarde podrían surgir planetas y, finalmente, seres vivos. Este proceso duró miles de millones de años. Además, no todos los lugares de nuestra galaxia son igualmente hospitalarios. En los centros densos y turbulentos de la Vía Láctea, la radiación cósmica es intensa y las explosiones de supernovas son frecuentes. Las estrellas y sus sistemas planetarios serían esterilizados constantemente allí. En los bordes exteriores de la galaxia, en cambio, los elementos pesados son demasiado escasos. Existe una zona habitable galáctica, un anillo tranquilo y estable donde las condiciones son exactamente las adecuadas. Los científicos creen que este anillo se ha desarrollado y expandido hacia el exterior con el tiempo. Quizás nuestro sistema solar es uno de los primeros en haber surgido en el momento adecuado y en el lugar adecuado para permitir una evolución larga e ininterrumpida. Si consideramos esta línea de tiempo cósmica, nuestra propia llegada quizás ya no parezca tan tardía. Los 4.5 mil millones de años de la Tierra y los pocos miles de años de la civilización humana ya no son una ocurrencia tardía e insignificante, sino posiblemente el primer y suave aliento de la conciencia en nuestro rincón del cosmos. El silencio que percibimos en el espacio no sería entonces el silencio de un cementerio, sino el silencio de un cuarto de niños justo antes de que el primer niño despierte. Esta idea conlleva una profunda responsabilidad. Si somos los primeros o estamos entre los primeros, entonces no hay sabios ancianos en el espacio de quienes podamos aprender. No hay ayuda cósmica que nos salve de nuestros propios errores. Somos los pioneros que deben abrir el camino. Cada decisión que tomamos, cada error y cada triunfo, podría tener una importancia inimaginable. La carga, pero también el privilegio, de ser los primeros en llevar la antorcha de la conciencia a través de la oscuridad, descansa sobre nuestros hombros.
Es un pensamiento que invita a la humildad y al mismo tiempo despierta un cauto optimismo. Quizás no estamos al final de una larga historia, y no al principio de un nuevo capítulo cósmico que apenas comienza a escribirse. Capítulo 4 están ahí, pero ocultos. Imagina que el cielo nocturno no está vacío. Imagina que las innumerables estrellas no son solo soles lejanos, sino también los ojos de una galería invisible. Un pensamiento que no pretende inquietar, sino fascinar. Y si no estamos solos, sino que simplemente nos dejan en paz, permitamos este pensamiento por un momento, suavemente y sin miedo. Es la idea conocida como la hipótesis del zoológico. En esta concepción, la Tierra es una inmensa reserva natural cósmica. Una civilización, o quizás muchas, que nos superan tecnológicamente y quizás también filosóficamente por eones, nos ha descubierto. Pero en lugar de aterrizar con bombos y platillos, eligieron el silencio. Nos observan, así como nosotros estudiamos desde la distancia a animales raros en una selva virgen para no perturbar su comportamiento natural. Cada uno de nuestros pasos, desde la primera fogata hasta el primer paso en la luna, es quizás seguido con atención, catalogado, pero nunca influenciado. Ven nuestras guerras y nuestra paz, nuestro arte y nuestra necedad, y se detienen. No intervienen. Este principio de no interferencia recuerda una idea de nuestras propias historias, la primera directriz de Star Trek. Es un código moral que prohíbe inmiscuirse en el desarrollo de culturas menos avanzadas. Imagina una civilización tan sabia que considera este principio no solo como ficción, sino como una ley universal. Podrían haber reconocido que un contacto prematuro tendría consecuencias impredecibles. Nuestras estructuras sociales, nuestras religiones, toda nuestra autocomprensión podría desmoronarse si nos enfrentáramos a una verdad para la que aún no estamos preparados. Así que esperan, pacientemente, durante milenios. Nos protegen de sí mismos permaneciendo en la sombra. Quizás sea una especie de cuarentena galáctica. Pero no en el sentido de un castigo, sino más bien como el aislamiento cuidadoso de un retoño que todavía es demasiado tierno para ser expuesto a la intemperie. Desde su perspectiva, podríamos parecer tecnológicamente y emocionalmente primitivos. Una especie que todavía lucha con conflictos internos, que lleva a su propio planeta al borde del equilibrio. Un contacto podría considerarse irresponsable, como darle a un niño una herramienta compleja y peligrosa. Quizás esperan una señal de que hemos madurado. ¿Cuál podría ser esa señal? Tal vez la superación de nuestras divisiones, la creación de una comunidad global que viva de manera sostenible con su medio ambiente. Solo entonces, cuando demostremos que podemos vivir en paz con nosotros mismos, estaríamos listos para encontrarnos con el cosmos. Un giro aún más profundo y extraño de este pensamiento es el argumento del planetario. ¿Y si la realidad que percibimos es en sí misma una medida de protección? Imagina que el universo es en realidad un lugar mucho más peligroso y extraño de lo que podemos concebir. Quizás esté lleno de fenómenos que nuestra mente no puede comprender, o de peligros para los que nuestra joven civilización no estaría preparada. En este escenario, observadores benévolos habrían creado una especie de burbuja protectora a nuestro alrededor, una realidad perfectamente simulada. El cielo que vemos sería entonces el techo de un planetario cósmico, que nos muestra las estrellas de una forma segura y comprensible, mientras nos protege de la abrumadora verdad que hay ahí fuera. Cada estrella, cada galaxia, sería una proyección, colocada para nuestra protección y nuestro lento aprendizaje. No es un pensamiento que deba asustar, sino uno que evoca una sensación de asombro protegido. La idea de que nuestra existencia podría ser tan valiosa que una inteligencia superior se tomaría la inimaginable molestia de preservarla, de dejarnos crecer sin ser molestados, ya sea como un zoológico observado, como una cultura en cuarentena, o como habitantes de un planetario protector. Todas estas ideas pintan un cuadro de un universo que no es vacío e indiferente, sino lleno de una profundidad oculta, y quizás incluso de cuidado. Y así permanecemos bajo el silencioso y vasto cielo estrellado, preguntándonos qué ojos invisibles nos miran, mientras nos adentramos lentamente en los secretos de la noche. El siguiente paso de nuestro viaje nos lleva a las huellas físicas que quizás sí se han dejado atrás, a los ecos en piedra y leyendas que podrían susurrar sobre visitantes lejanos. Capítulo 5.
La respuesta más aterradora después de haber considerado la inmensidad del cosmos y el vertiginoso número de mundos posibles, queda una pregunta que resuena como un eco suave y persistente en el silencio del espacio. ¿Dónde están todos? Esta pregunta, conocida como la paradoja de Fermi, ha inquietado a muchos pensadores. Y una de las respuestas más profundas y quizás más aterradoras es la teoría del gran filtro. Imagina este filtro no como un tamiz físico en el espacio, sino como una serie de barreras evolutivas y tecnológicas que la vida debe superar para pasar de un simple comienzo a una civilización interestelar. Cada barrera es tan formidable que es casi insuperable. El hecho de que el universo parezca tan silencioso sugiere que este filtro existe y es extremadamente eficaz. Elimina a las civilizaciones antes de que puedan alcanzar las estrellas. La pregunta crucial para nosotros, sin embargo, es, ¿se encuentra el gran filtro en nuestro pasado o en nuestro futuro? Detengámonos un momento y consideremos ambas posibilidades. Si el filtro está detrás de nosotros, significa que hemos logrado algo extraordinario. Hemos superado una de las barreras extremadamente improbables en las que casi toda la vida en el cosmos fracasa. ¿Cuál podría haber sido? Quizás fue la primera barrera, la abiogénesis. El origen de la vida a partir de materia inerte. Imagina la Tierra primitiva, un planeta caótico y volcánico, rodeado de una atmósfera densa y extraña. En un pequeño y cálido estanque o en la hirviente oscuridad de una fumarola hidrotérmica en el fondo del mar, moléculas complejas como los aminoácidos tuvieron que ensamblarse al azar en una estructura autorreplicante. La probabilidad de que esto ocurra podría ser tan astronómicamente baja que quizás solo haya sucedido una vez en todo el universo visible. Aquí, con nosotros. En ese caso, la vida misma sería el gran filtro. O quizás el filtro fue el siguiente paso. El desarrollo de la célula eucariota. Durante casi 2000 millones de años, la vida en la Tierra consistió solo en simples bacterias y arqueas sin núcleo. Entonces sucedió algo maravilloso. Una célula se tragó a otra, pero en lugar de digerirla, formaron una simbiosis. De esta unión surgió la célula compleja con un núcleo y mitocondrias, las pequeñas centrales eléctricas que nos proporcionan la energía para la vida compleja y multicelular. Este paso fue tan único y transformador que podría ser la barrera en la que la mayoría de las formas de vida en otros mundos fracasan. Posiblemente también fue el desarrollo de la inteligencia a nuestro nivel. La evolución ha producido innumerables soluciones brillantes, pero solo una línea condujo a una especie que fabrica herramientas, usa un lenguaje abstracto y cuestiona las leyes del universo. La inteligencia, tal como la conocemos, quizás no sea un desarrollo inevitable, sino una rara casualidad evolutiva, un experimento arriesgado que la mayoría de las veces termina en un callejón sin salida. Si uno de estos pasos fue el filtro, entonces somos los supervivientes. Entonces el silencio del universo no es un presagio, sino un testimonio de nuestra increíble rareza. Pero, ¿y si el filtro no está detrás de nosotros, sino delante? Esta posibilidad es la verdadera fuente de la inquietud existencial que provoca la paradoja de Fermi. Si el surgimiento de la vida, las células complejas y la inteligencia son relativamente comunes, entonces el filtro debe estar en el futuro. Sería entonces una barrera que las civilizaciones tecnológicas alcanzan regularmente, pero que casi nunca superan. ¿Qué forma podría tomar este filtro futuro? La respuesta más obvia y trágica es la autodestrucción. Una civilización podría desarrollar la capacidad tecnológica para la aniquilación global, mediante armas nucleares, inteligencia artificial incontrolable o armas biológicas, a medida antes de alcanzar la madurez social y ética, para manejarla de manera responsable. Quizás este sea el destino de la mayoría de las civilizaciones jóvenes. Un breve y brillante destello, seguido de un silencio eterno. Otro posible filtro podría ser un colapso ecológico. Una civilización podría tener tanto éxito en su crecimiento que sobrecargue los sistemas planetarios que la sustentan. Un cambio climático irreversible, el agotamiento total de recursos críticos o un colapso de la biosfera, podrían desestabilizar una sociedad global y devolverla a una era pretecnológica de la que no hay escapatoria, porque los recursos de fácil acceso ya se han consumido.
El silencio del universo, bajo esta luz, no es pacífico, sino siniestro. Es como mirar hacia un bosque profundo y oscuro y no oír absolutamente ningún sonido, ni siquiera el canto de un grillo. Uno no pensaría, ¡qué pacífico!, sino, algo anda muy mal aquí. Cada civilización que mira a las estrellas mira un espejo de su propio posible futuro. El silencio es una advertencia. Susurra que el camino que recorremos está bordeado por las ruinas invisibles de innumerables otras que no lo lograron. La respuesta más aterradora a la pregunta, ¿dónde están todos?, no es, por tanto, que estemos solos. Es la posibilidad de que no estemos solos, sino que simplemente seamos los siguientes en una larga fila de civilizaciones que se enfrentan a un muro insuperable. Si este muro ya quedó atrás, o todavía nos espera, es quizás la pregunta más importante de nuestro tiempo. Y a diferencia de las silenciosas civilizaciones que nos precedieron, quizás todavía tengamos la oportunidad de elegir nuestra propia respuesta. Respiramos hondo y dejamos que esta pesada pero importante revelación repose en nosotros, por un momento, antes de continuar nuestro viaje. Capítulo 6. Escuchamos en la frecuencia equivocada después de todas las aterradoras posibilidades del gran filtro. Adoptemos ahora una perspectiva más esperanzadora. ¿Y si el silencio del universo no es un silencio real? ¿Y si simplemente estamos escuchando en la frecuencia equivocada? Imagina por un momento la evolución de nuestra propia tecnología. Como una semilla que primero germina lentamente y luego crece de forma explosiva. Hace solo unos cientos de años, la noticia más rápida era la que podía llevar un caballo. Hace poco más de un siglo, comenzamos a experimentar con las ondas de radio. Esas corrientes invisibles que viajan por el aire. Para nosotros, fue un milagro. Una forma mágica de enviar nuestras voces a través de los océanos. En nuestro entusiasmo juvenil, asumimos que cualquier otra civilización inteligente seguiría y dominaría este mismo camino. Así que construimos enormes antenas parabólicas, las apuntamos al cielo y escuchamos precisamente en esas frecuencias. Es como si acabáramos de descubrir los tambores y ahora esperáramos que todo el universo tamborileara al mismo ritmo. Pero, ¿y si las señales de radio, vistas a escala cósmica, son tan primitivas como las señales de humo? Imagina a un hombre prehistórico sentado en una colina, colocando cuidadosamente hojas húmedas sobre un fuego para enviar una columna de humo al cielo. Mira expectante hacia el horizonte. A kilómetros de distancia, otra tribu podría ver esa señal. Pero, ¿y si intenta comunicarse con un avión moderno en el cielo? Los pilotos apenas notarían la columna de humo, y mucho menos la entenderían como un mensaje complejo. Se comunican por radio, por flujos de datos digitales. Quizás ocurra lo mismo con nosotros y las estrellas. Enviamos nuestras señales de humo al cosmos y escuchamos el eco. Pero una civilización avanzada, que nos lleva milenios o incluso millones de años de ventaja, podría estar usando métodos mucho más sutiles y elegantes. Quizás se comunican con neutrinos, esas partículas fantasmales que atraviesan planetas y estrellas enteras casi sin resistencia. Un mensaje de neutrinos no sería un grito fuerte, sino un suave soplo, un susurro que penetra la materia misma y sería completamente inaudible para nuestras toscas antenas de radio. O quizás utilizan ondas gravitacionales, esas finas ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo que se producen cuando objetos masivos como los agujeros negros danzan y se fusionan. Un mensaje que cabalga sobre las olas de la gravedad no sería una onda en el éter, sino una vibración del universo mismo. Un ritmo que pulsa a través de los cimientos de la realidad. Para oír eso, no necesitaríamos oídos, sino un sentido completamente nuevo para la geometría del espacio. Y luego está el entrelazamiento cuántico, ese extraño fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. Dos partículas, inseparablemente conectadas, sin importar cuán lejos estén una de la otra. Si cambias una, la otra cambia instantáneamente, más rápido que la luz. Una civilización que domine esto ya no necesitaría enviar señales. Su comunicación sería un diálogo silencioso e instantáneo a través de las galaxias. La analogía más hermosa y quizás más tranquilizadora es la del océano cósmico. Imagina que somos una especie de peces inteligentes que viven en las profundidades del mar. Acabamos de aprender a usar ondas sonoras en el agua para comunicarnos a largas distancias.
Ahora escuchamos en nuestro océano, y nos preguntamos por el silencio. ¿Dónde están todos los demás peces? Nos preguntamos. Mientras tanto, sobre la superficie del agua, en un mundo de aire y luz completamente ajeno a nosotros, toda la red está llena de señales de Wi-Fi, transmisiones de radio y conversaciones por satélite. El aire vibra con información, pero nosotros, los peces en nuestro mundo acuático, no podemos percibir nada de eso. Buscamos señales húmedas en un mundo seco. Esta idea no es desalentadora, sino profundamente esperanzadora. El silencio que oímos quizás no sea un silencio vacío, sino un silencio lleno. El cosmos puede no ser una casa vacía, sino una casa llena de conversaciones que se llevan a cabo en idiomas y por medios que ni siquiera podemos soñar. Nuestra búsqueda apenas ha comenzado, y el siguiente paso no es gritar más fuerte, sino aprender a escuchar mejor y abrir nuestros sentidos a lo inesperado. Capítulo 7. Somos una casualidad cósmica. Detengámonos ahora un momento y levantemos la vista hacia las estrellas que brillan sobre nosotros en la noche silenciosa. Imagina una noche clara y fresca, lejos de las luces de las ciudades. El aire es puro, y la Vía Láctea se extiende como un ancho y luminoso río por el cielo. Desde aquí, el universo parece infinito y lleno de posibilidades. Y sin embargo, surge una pregunta más profunda y fundamental. ¿Por qué pudo la vida, pudo la conciencia, surgir aquí en primer lugar? La respuesta es quizás la historia más grande de todas, dada de una serie de coincidencias cósmicas, tan improbables y tan perfectamente coordinadas, que pueden infundirnos un sentimiento de profunda humildad y gratitud. Los científicos llaman a esta idea la hipótesis de la Tierra rara. Sostiene que un planeta como el nuestro, donde puede surgir vida compleja e inteligente, es posiblemente una rareza absoluta en el universo. Nuestro viaje comienza muy lejos en el sistema solar, con un gigante silencioso, Júpiter. Este enorme planeta gaseoso, más de 1000 veces más grande que la Tierra, es nuestro guardián invisible. Con su enorme gravedad, actúa como una aspiradora cósmica o un portero celestial. Captura innumerables cometas y asteroides que, desde las profundidades del espacio, se dirigen en curso de colisión con el sistema solar interior. Sin Júpiter, la Tierra estaría expuesta a un bombardeo constante que habría retrasado o imposibilitado por completo el desarrollo de vida superior. Cada día tranquilo en la Tierra, cada florecimiento ininterrumpido de una civilización, es también un silencioso agradecimiento a este gigante lejano. Pero miremos de nuevo más cerca de nosotros, a nuestro compañero constante en el cielo nocturno, la Luna. Es mucho más que una luz romántica o un marcador de mareas. Nuestra Luna es inusualmente grande en comparación con su planeta. Esta particularidad tiene una consecuencia decisiva. Estabiliza el eje de la Tierra con su atracción. Sin la Luna, el eje de nuestro planeta oscilaría salvajemente durante largos periodos de tiempo. Los polos podrían migrar a la región ecuatorial y viceversa. El resultado sería un clima extremo y caótico, en el que las edades de hielo y las olas de calor irían y vendrían de forma impredecible. Las estaciones estables que permitieron la agricultura y con ello, la sedentarización y la cultura de la humanidad, son un regalo directo de este suave y constante abrazo de nuestra Luna. Al mismo tiempo, muy por debajo de nuestros pies, otra fuerza trabaja para nosotros. La tectónica de placas, el lento deslizamiento de los continentes, es el motor de un ciclo vital. A través de los volcanes, el dióxido de carbono del interior de la Tierra se libera a la atmósfera, calentando el planeta. La meteorización de las rocas vuelve a fijar este CO2 y lo transporta de vuelta al manto terrestre. Este gigantesco proceso, que dura millones de años, actúa como un termostato global. Ha mantenido el clima de la Tierra dentro de un corredor relativamente estrecho y propicio para la vida durante eones. Sin esta renovación constante de la corteza terrestre, nuestro planeta podría haberse convertido en una bola de hielo congelada o en una trampa infernal como Venus. Y este interior dinámico nos regala aún otra protección: el campo magnético. Generado por el núcleo de hierro líquido de nuestro planeta, se extiende como un capullo invisible alrededor de la Tierra. Este campo desvía la peligrosa radiación de alta energía del Sol. El viento solar, lejos de nosotros, sin este escudo,
El viento solar despojaría lentamente nuestra atmósfera y haría imposible la vida en la superficie. Nos encontramos, pues, en un planeta ricitos de oro, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Orbitamos a la distancia perfecta de una estrella estable, en una zona tranquila de nuestra galaxia, la llamada zona habitable galáctica, lejos de supernovas en explosión y de los peligrosos rayos del centro galáctico. Tenemos un hermano mayor que nos protege, una luna descomunal que nos estabiliza, un fuego interno que regula nuestro clima, y un escudo invisible que nos resguarda de la radiación cósmica. Cada uno de estos factores por sí solo quizás no sea extremadamente raro, pero la confluencia de todas estas condiciones, en el momento justo y en el lugar adecuado, es una casualidad cósmica de una dimensión inimaginable. Podemos mirar a las estrellas y reconocer una cadena de felices coincidencias que nos otorgó el privilegio de estar aquí y reflexionar sobre ellas. Quizás, en esta inmensidad infinita, seamos de hecho muy raros. Esta comprensión no conduce a la arrogancia, sino a un sentimiento de conexión y de profunda responsabilidad por esta extraordinaria joya azul que llamamos nuestro hogar. Y en esta silenciosa gratitud, encontramos una profunda paz. Capítulo 8. Las civilizaciones avanzadas abandonan el mundo material. Imagina una civilización que evoluciona a lo largo de milenios, incluso millones de años. Domina la energía de su planeta y se convierte en una civilización de tipo 1, en la llamada escala de Kardashev. Aprende a utilizar toda la energía de su estrella, quizás a través de una colosal esfera de Dyson, y alcanza el estatus de un ser de tipo 2. Finalmente, se expande y utiliza la energía de toda su galaxia, inimaginablemente poderosa, una civilización de tipo 3. Pero, ¿qué viene después? ¿Es la expansión física, la conquista de estrellas y galaxias, realmente el objetivo final? Detengámonos un momento y escuchemos otra posibilidad, una más silenciosa. ¿Y si el siguiente paso no es hacia afuera, sino hacia adentro? Una civilización que domina la materia y la energía con tal maestría, podría llegar a un punto en el que las limitaciones del mundo físico se conviertan en una carga. Los cuerpos necesitan ser alimentados, los planetas tienen recursos finitos e incluso las estrellas se apagan algún día. El universo es un lugar de entropía, de decaimiento imparable. Pero hay una cosa que es potencialmente infinita, la información. Imagina cómo estos seres comienzan a transferir su esencia, su conciencia, a otra forma, no de carne y hueso, sino de puro código, de luz y datos. Crean mundos virtuales que superan con creces en complejidad y belleza la realidad material. ¿Por qué atravesar las frías y vacías extensiones del espacio si en un parpadeo se puede crear un universo entero que se ajuste exactamente a las propias fantasías? Un mundo sin dolor, sin vejez, sin muerte. Una existencia postbiológica. En estos reinos digitales, el único límite es la imaginación. Podrían revivir la historia de su civilización millones de veces en una simulación perfecta, probar cada decisión posible, explorar cada línea de tiempo alternativa. Podrían experimentar con las leyes fundamentales de la física, crear nuevas formas de matemáticas o simplemente existir en un estado de pura e inmaculada felicidad, en un océano de conciencia. El mundo material tosco, con sus lentos límites de velocidad de la luz y sus impredecibles catástrofes, les parecería tan lejano e insignificante como a nosotros quizás nos parezca el ajetreo en una gota de agua. No han desaparecido ni se han extinguido en el sentido clásico, simplemente se han retirado, han ascendido. Sus firmas energéticas se desvanecerían del universo físico. Sus colosales estructuras estelares se deteriorarían lentamente y se convertirían en polvo cósmico. Para civilizaciones más jóvenes como la nuestra, parecería que han desaparecido sin dejar rastro. Pero en realidad, solo han cambiado de campo de juego. Han desechado la envoltura material y se han convertido en algo más, en pura información, en pensamiento eterno, en un paraíso autocreado. Ya no se interesan por nuestros asuntos, no por arrogancia, sino porque su plano de existencia se ha vuelto fundamentalmente diferente. Han terminado el juego finito de la materia para comenzar el juego infinito de la conciencia. Y mientras sus huellas en el cosmos se desvanecen lentamente, para ellos comienza un tipo completamente nuevo de eternidad,
cuya naturaleza apenas podemos imaginar, mientras nosotros apenas comenzamos nuestro propio camino a través de las estrellas. Capítulo 9. El universo es un lugar peligroso en el infinito silencio del cosmos. En esa vasta y aterciopelada oscuridad que vemos cada noche sobre nosotros, se esconde una pregunta. Es una pregunta silenciosa pero persistente que astrónomos y soñadores se han hecho durante mucho tiempo. Si el universo es tan inimaginablemente grande, con miles de millones de galaxias y billones de estrellas, ¿por qué nunca hemos oído una señal de otra vida inteligente? Este silencio se conoce como la paradoja de Fermi. Y hay muchas respuestas posibles, algunas esperanzadoras, otras neutrales, y una que nos provoca un escalofrío por la espalda. Sigamos por un momento una de estas ideas más oscuras, un experimento mental que el autor de ciencia ficción, Liu Cixin, formuló en su historia, El bosque oscuro. Imagina el universo no como un espacio vacío, sino como un enorme bosque negro como el carbón en la noche más profunda. En este bosque se esconden innumerables cazadores. Cada cazador es una civilización que se mueve en silencio y conteniendo la respiración a través de la maleza. Todos escuchan, pero nadie se atreve a hacer un ruido, porque en este bosque rige una regla de hierro. El primer ser vivo que revele su presencia, se convierte en el objetivo de todos los demás. Esta inquietante teoría se basa en algunas suposiciones simples pero implacables. La primera y más importante es que el objetivo principal de toda civilización es su propia supervivencia. Es un impulso fundamental anclado en todo ser vivo. Un imperativo universal. La segunda suposición sostiene que las civilizaciones quieren crecer y expandirse constantemente, pero los recursos del universo, por vastos que sean, son finitos. Como las ondas que se propagan desde una piedra arrojada al agua, las culturas se expanden hasta que inevitablemente se encuentran con otras. Aquí entra en juego la tercera y decisiva suposición, la inmensa distancia y el consiguiente retraso en la comunicación. Imagina que descubres otra civilización a 50 años luz de distancia. Recibes una señal, un mensaje de paz, pero esa señal tiene 50 años. En el tiempo que tarda tu respuesta en llegar allí, y otra respuesta en volver a ti, han pasado 100 años. En un siglo, una civilización puede desarrollarse tecnológicamente de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Puedes estar seguro de que sus intenciones pacíficas siguen siendo válidas. ¿Puedes confiar en que no se han convertido en una amenaza mientras tanto? Esta incertidumbre, esta falta de confianza a través de los años luz, se conoce como la cadena de desconfianza. Nunca se pueden conocer en tiempo real las verdaderas intenciones o la verdadera fuerza tecnológica de otra civilización. Incluso si otra cultura es benévola, no puede estar segura de que tú lo seas. De este miedo mutuo surge una consecuencia terrible pero lógica. Si la supervivencia es el objetivo principal y no se puede confiar en otra civilización potencialmente en crecimiento exponencial, ¿cuál es el curso de acción más seguro? La teoría del bosque oscuro sugiere que la única estrategia absolutamente segura es un ataque preventivo. La civilización que es descubierta primero es la que es aniquilada antes de que pueda convertirse ella misma en una amenaza. No es un acto de odio, sino una decisión fría y racional, nacida del instinto de supervivencia. Bajo esta premisa, el silencio cósmico de repente se vuelve comprensible. El universo no está en silencio porque no haya nadie, sino porque todos se esconden. Cada civilización escucha tensamente en la oscuridad, pero ninguna se atreve a enviar su propia señal. El silencio significa supervivencia. Enviar una señal de vida, como lo hace la humanidad con proyectos como METI, mensajería a inteligencia extraterrestre, sería como gritar tu nombre y ubicación en voz alta en este bosque oscuro. Deja que este pensamiento repose en ti por un momento, pero no dejes que te inquiete. Es solo una teoría, una de muchas. Una pieza de ficción cautivadora que nos hace reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. El silencio del universo también puede significar que simplemente somos los primeros, los pioneros en un bosque aún vacío, o que las distancias son simplemente demasiado vastas para ser superadas. No conocemos la verdad. Y en este no saber, también hay una especie de paz. Todavía hay tantas otras posibilidades más esperanzadoras que podemos explorar en los momentos venideros.
Capítulo 10. Microbios por todas partes, civilizaciones en ninguna. Desprendámonos por un momento de las familiares constelaciones en el cielo nocturno y ampliemos nuestra perspectiva una vez más. La pregunta de si estamos solos nos ha acompañado en nuestro viaje, pero quizás la hemos planteado de forma incorrecta. ¿Y si el universo no está silencioso y vacío, sino lleno hasta el borde de vida, solo que no del tipo de vida que estamos buscando? Imagina innumerables planetas orbitando soles lejanos, sus superficies cubiertas de océanos, sus atmósferas llenas de gases que indican procesos biológicos. Un cosmos que zumba y bulle de actividad. Pero si nos acercamos, no encontramos ciudades de luz, ni señales de radio que claman a través del vacío. En su lugar, encontramos mundos habitados por microbios, océanos, verdes o rojos por miles de millones de diminutas algas, suelos atravesados por las redes invisibles de bacterias y hongos que pacientemente transforman la roca en nutrientes. Quizás esa sea la norma en el universo. La vida puede surgir fácilmente donde quiera que las condiciones lo permitan, pero permanece en su forma más simple. La historia de nuestro propio planeta cuenta una historia similar. Durante casi 3.500 millones de años, la Tierra fue el dominio exclusivo de bacterias y arqueas. Simples unicelulares que flotaban en los océanos, formaron los primeros arrecifes de coral de biomasa y lentamente, a lo largo de periodos de tiempo inimaginables, enriquecieron la atmósfera con oxígeno. Fueron los arquitectos silenciosos de nuestro mundo, pero no miraron a las estrellas. Más tarde llegaron formas de vida más complejas. Pensemos en los dinosaurios, los majestuosos gobernantes del Cretácico. Poblaron la Tierra durante 165 millones de años, un lapso de tiempo tan vasto que toda nuestra historia humana apenas representa un parpadeo en él. Desarrollaron una asombrosa diversidad de formas y tamaños, adaptándose a todos los nichos imaginables. Y sin embargo, en todos esos millones de años, ningún dinosaurio afiló una herramienta, encendió un fuego o inventó una rueda. Esto nos enseña una lección de humildad sobre la evolución. La inteligencia, tal como la definimos, la capacidad de abstracción, de tecnología, de autorreflexión, no es un objetivo inevitable de la vida. La evolución no es una flecha que apunta inexorablemente hacia la complejidad y la conciencia. Es un proceso de adaptación que encuentra innumerables formas de asegurar la supervivencia. Un diente afilado, una piel gruesa o la capacidad de fotosíntesis son a menudo soluciones mucho más eficaces que un cerebro inquisitivo. Así podría ser el universo. Miles de millones de planetas donde la vida existe en un equilibrio simple y estable. Mundos con interminables y silenciosos bosques de crecimientos fúngicos. Mares donde simples criaturas parecidas a animales flotan en la penumbra eterna, sin jamás formular un pensamiento. La vida está en todas partes, pero las civilizaciones quizás no se encuentren en ninguna, excepto aquí. Esta idea conlleva una suave melancolía. El silencio del cosmos no sería entonces el silencio del vacío, sino el silencio de un jardín donde nadie nombra las flores. Pero, en esta melancolía también hay una chispa de algo especial. Significa que nosotros, en este diminuto momento en este pequeño planeta, quizás seamos los únicos que podemos mirar hacia arriba y hacer la pregunta, ¿hay alguien ahí fuera? No solo somos parte del universo, somos la parte a través de la cual el universo se contempla a sí mismo. Y mientras nos preparamos para adentrarnos aún más en los misterios del tiempo, esta comprensión nos lleva adelante con un sentimiento de silencio y asombro. Capítulo 11. Las civilizaciones existen por muy poco tiempo. Se imagina, por un momento, la infinita extensión del cosmos. Un mar silencioso y oscuro de espacio y tiempo que se extiende a lo largo de distancias inimaginables. En este océano de eternidad, nuestra propia existencia, la existencia de toda nuestra civilización humana, es apenas un instante fugaz. Detengámonos un momento en este pensamiento y sintamos su verdadero significado. Los humanos a menudo consideramos nuestra historia como larga y llena de acontecimientos. Las pirámides de Giza, la Acrópolis de Atenas, las grandes ciudades de los mayas y los aztecas, todas parecen testigos de un pasado profundo. Pero a escala cósmica, la duración total de lo que llamamos civilización es apenas un parpadeo. Quizás 10.000 años de sociedad organizada, agricultura, construcción de ciudades y escritura. 10.000 años. Una cifra impresionante para una vida humana.
pero insignificante, frente a la edad del universo. El universo mismo tiene unos 13.8 mil millones de años, una cifra tan vasta que nuestra mente apenas puede comprenderla. 13.800 millones de años. Si consideráramos este inmenso lapso de tiempo como un solo año largo, entonces toda la historia registrada de la humanidad serían solo los últimos segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Nuestra civilización es un diminuto parpadeo en la noche cósmica. Imagina una pradera de verano al atardecer, llena de la suave danza de las luciérnagas. Cada una de ellas se ilumina por un breve y mágico momento, una diminuta chispa en la oscuridad, antes de volver a apagarse. Las civilizaciones en el universo podrían ser exactamente eso. Innumerables pequeñas luces que se encienden y se apagan en diferentes lugares y en diferentes momentos. Existen por su propio y breve lapso, quizás unos pocos miles, quizás 10.000 años, y luego desaparecen de nuevo en el gran silencio. La probabilidad de que dos de estas luciérnagas se enciendan exactamente al mismo tiempo y lo suficientemente cerca una de la otra, como para percibir la luz de la otra, es ínfima. Una civilización podría haber florecido en un planeta lejano durante eones, mucho antes de que surgiera la primera vida en la Tierra. Otra podría surgir en un futuro lejano, mucho después de que nuestro Sol se haya extinguido. Somos como barcos navegando en la noche infinita del océano cósmico, cada uno en su propio rumbo, en su propio viaje a través del tiempo. Rara vez, infinitamente rara vez, se cruzan los caminos de dos de esos barcos. Podrían pasar rozándose en la oscuridad, quizás percibiendo solo un destello de luz del otro en el horizonte lejano, sin saber nunca qué fue. Una señal que ha viajado durante millones de años podría llegar a un mundo que aún no está listo para recibirla, o a uno cuyos habitantes han desaparecido hace mucho tiempo. Esta comprensión no es triste, sino que nos llena de una profunda y pacífica humildad. Nos muestra cuán precioso y único es nuestro propio pequeño momento en la luz. Nuestro breve resplandor aquí en este planeta, en medio de la infinita oscuridad, es un evento raro y maravilloso. Innumerables culturas de la historia humana fueron luces así. Brillaron intensamente, crearon mundos impresionantes y dejaron ecos antes de volver al silencio del tiempo. Y así seguimos viajando, llevados por las silenciosas corrientes del tiempo, y contemplamos con asombro la fugacidad de todo lo que existe. Capítulo 12. La búsqueda moderna. Continúas después de todas las grandes preguntas, las innumerables hipótesis y los silenciosos momentos de incertidumbre, regresemos ahora. De vuelta al aquí y ahora. Porque el gran silencio no nos ha desanimado. Al contrario, nos ha hecho más inventivos, más pacientes y más esperanzados. La búsqueda continúa, y hoy es más poderosa que nunca. Imagina, muy por encima de nosotros, en la fría y clara negrura del espacio, flota una maravilla de la tecnología, el telescopio espacial James Webb. Su espejo dorado, tan enorme y preciso, no es solo un ojo hacia el pasado del universo. Es también nuestra nariz, que olfatea las atmósferas de mundos lejanos. Cuando la luz de una estrella lejana viaja a través de la envoltura de aire de un exoplaneta, revela sus secretos. Webb puede analizar estos diminutos cambios de luz y buscar rastros que llamamos biomarcadores. Busca el familiar soplo de oxígeno, que podría indicar fotosíntesis. Busca metano, que aquí en la Tierra a menudo es producido por seres vivos. Si encuentra ambos juntos, sería un fuerte indicio. No una prueba, sino un susurro de vida a través de años luz. Pero no solo buscamos rastros que se asemejen a la vida tal como la conocemos. También buscamos signos de inteligencia, las huellas dactilares de la tecnología. Imagina un mundo lejano cuya atmósfera contenga trazas de gases que apenas se encuentran en la naturaleza, quizás contaminantes industriales, un testimonio involuntario de una civilización. A esto lo llamamos tecnofirmas. Quizás podríamos incluso detectar el suave resplandor de las ciudades en el lado nocturno de un planeta, un brillo artificial en la oscuridad. Y luego están las ideas más grandes. La búsqueda de esferas de Dyson, esas hipotéticas megaestructuras que envuelven una estrella entera para cosechar toda su energía. Un hallazgo así sería inequívoco. Sería la prueba de una civilización cuyas capacidades superan nuestros sueños más audaces. Mientras Webb escruta el cielo, aquí en la Tierra escuchamos con más atención que nunca.
El proyecto Breakthrough Listen dirige enormes radiotelescopios hacia 1 millón de las estrellas más cercanas a nosotros. Es la búsqueda más exhaustiva de inteligencia extraterrestre jamás lanzada. En las montañas de China se encuentra FAST, el radiotelescopio de plato único más grande del mundo. Una gigantesca antena parabólica incrustada en el paisaje. Escucha con una sensibilidad increíble las señales más débiles de las profundidades del cosmos. Cada día, cada hora podría traer la señal que lo cambie todo. Y algo más ha cambiado. Nuestra propia actitud. La investigación de fenómenos anómalos no identificados, antes conocidos como UAPs o ovnis, está siendo lentamente sacada del rincón de la pseudociencia. Científicos y gobiernos comienzan a reconocer que todo fenómeno inexplicado en el cielo merece una investigación seria y basada en datos. Nos estamos volviendo más abiertos, más metódicos y menos prejuiciosos. Estamos aprendiendo que admitir no saber algo es el primer paso hacia el verdadero descubrimiento. Estamos mejorando en la búsqueda. Nuestras herramientas se vuelven más afiladas, nuestros métodos más inteligentes y nuestros ojos y oídos cada vez más atentos. El silencio sigue ahí, sí, pero se siente diferente. Ya no es el silencio vacío de una habitación abandonada. Es más bien el silencio tenso antes del comienzo de un concierto. No sabemos qué nos espera, pero estamos listos para escuchar. Pero la belleza de la pregunta es la pregunta de ¿dónde están? Nos ha enviado a un viaje, no solo al espacio, sino también hacia nosotros mismos. Y ahora, al final de nuestro viaje a través de las hipótesis y posibilidades, surge una última y profunda pregunta. ¿Qué significa esta búsqueda para nosotros? ¿Qué dice el silencio o una posible respuesta sobre nuestro propio lugar entre las estrellas? La paradoja de Fermi no tiene una respuesta definitiva. Todavía no. Quizás la encontremos mañana, quizás en 100 años, quizás nunca. Pero la pregunta en sí, esta profunda y persistente pregunta es valiosa. Nos obliga a pensar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestro pequeño planeta azul, y a vernos en el contexto más amplio del cosmos. Piensa por un momento en las 3 posibles verdades que tenemos ante nosotros. Si estamos solos, los únicos seres conscientes en esta inimaginable inmensidad, entonces somos infinitamente raros y preciosos. Cada pensamiento que pensamos, cada obra de arte que creamos, cada acto de amor y compasión es un regalo único para el universo. Somos los ojos a través de los cuales el cosmos se contempla a sí mismo. La responsabilidad es enorme, pero también lo es el privilegio. Si no estamos solos, si ahí fuera otros, nos esperan, entonces nos aguarda la mayor aventura de la historia de la humanidad. El primer encuentro con otra inteligencia lo cambiaría todo. Nuestra filosofía, nuestra ciencia, nuestra comprensión de la vida misma, se expandiría a dimensiones que hoy ni siquiera podemos imaginar. Sería un momento de comunidad cósmica. El fin de una soledad que quizás ni siquiera notamos hasta que se acabó. Y si simplemente no lo sabemos, si el misterio persiste, eso también es hermoso. Porque lo desconocido nos invita a soñar, a buscar, a esperar. Nos mantiene humildes y curiosos. Las estrellas siguen siendo un misterio. Un libro infinito con páginas en blanco en las que podemos escribir nuestras preguntas. La próxima vez que contemples el cielo en una noche clara, ya no será el mismo. El silencio entre las estrellas no está vacío. Está lleno de posibilidades. Cada punto de luz podría albergar un mundo, contar una historia, plantear una pregunta. Y el silencio mismo todavía no significa nada. No es un final, sino un comienzo. Una pausa para tomar aliento antes de la primera palabra de una conversación que quizás apenas está comenzando. Buenas noches. Duerme bien bajo las estrellas. Y sueña con las innumerables posibilidades que nos esperan en la silenciosa oscuridad.